Capítulo de Tristes Trópicos. ¿Cómo se llega a ser un etnógrafo? Refiere cómo después de haber obtenido la agregación en filosofía y ante su desencanto por los estudios filosóficos, Lévi-Strauss vuelve sobre sus fuentes de inspiración, psicoanálisis, marxismo, geología, que le permiten conocer y juzgar al hombre desde un punto de vista suficientemente elevado y distante para abstraerlo de las contingencias particulares de tal o cual sociedad o civilización. Este movimiento lo llevará a convertirse en un desarraigado crónico, en alguien que nunca más en ninguna parte volverá a sentirse en casa. Quedará psicológicamente mutilado. Como la matemática o la música, entonces la etnografía constituye una de esas raras vocaciones auténticas. Este pequeño fragmento que forma parte de esta maravillosa obra de María Eugenia Olavarría respecto a Lévi-Strauss es el inicio de nuestra sesión del día de hoy. En este resultado que hemos visto en estas primeras aproximaciones sobre el pensamiento de Lévi-Strauss, hemos visto su articulación con el espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo en referencia con la antropología británica, especialmente en sus asociaciones vinculantes al pensamiento de Radcliffe Brown y Malinowski, y por otro lado sus acercamientos, reflexiones y críticas hacia la escuela historicista boasiana en Estados Unidos. De ahí que vamos viendo cómo justo Lévi-Strauss observa la necesidad de puntualizar, de subrayar y de hacer efectiva de una manera como mucho más detallada, más sistemática y sobre todo científica y metodológica la particularidad que tiene la antropología, o al menos la antropología estructural, que él propone frente a otras tradiciones antropológicas y por lo tanto a otras tradiciones de pensamiento ubicadas en las ciencias sociales. Para Lévi-Strauss, esta antropología que ha bautizado con el corte de antropología estructural tiene muy claras sus dimensiones de análisis y sus pretensiones abarcativas y su método. Desde ahí, para Lévi-Strauss, esta antropología estructural sería ese enorme caudal de posibilidades que tiene ya no solamente el estudio de la diversidad de la especie humana al interior de sus propias sociedades, sino también de poder ubicar este estudio en la dimensión de su construcción comunicativa a partir de su elaboración de símbolos y significados, y por otro lado de también observar sus distintas transformaciones y continuidades a lo largo del tiempo. Al interior de su proyecto de la antropología estructural, en esto que le llama el campo de la antropología, Lévi-Strauss apunta de una manera muy detallada los distintos retos que emprenderá esta disciplina en el sentido de la comprensión de la especie humana. Por un lado, se propone a investigar aquellas manifestaciones articuladas con la estructura y la función de los símbolos y significados en cuanto a los modos de operación desde los distintos grupos de sociedades, ya sea llamadas primitivas o sociedades contemporáneas. Por otro lado, también le interesa la construcción de cómo estas sociedades dan cuenta de esas funciones y esas estructuras a lo largo del tiempo. De tal manera que desde ahí se posicionan dos de los principales debates que existían en el siglo pasado en relación a estos dos puntos de inflexión vinculados, por un lado, entre la articulación de pensamiento, sujeto y estructura social, y por otro lado, el punto de vista analítico de los hechos sociales. Hechos que se presentaban como construcciones
vinculantes a un espíritu del tiempo, analizados desde la historia, o hechos que ofrecían simple y llanamente una descripción totalizante desde el punto de vista del presente. Desde ahí vamos situando cómo justo Lévi-Strauss establece como el proyecto de su antropología en esto que le llama el elogio a la antropología. Si bien, como ya lo habíamos señalado, procedente de la lingüística estructural de Saussure, la lógica de la comunicación a partir del símbolo, del significado y de la construcción situacional de las formas comunicativas establecieron un gran vehículo analítico para esto que se llama la semiología. Y que desde ahí Lévi-Strauss reflexiona con este universo y esta universalidad simbólica que proponen los mitos y el estudio de las mitologías como formas de pensamiento que son generales al interior de las distintas expresiones humanas. Sin embargo, Lévi-Strauss observa que los símbolos y significados no son gratuitos ni baladí. Ellos están estructurados en procesos normativos, en sistemas organizativos, en resolución de conflictos colectivos, así como en una constante transición y transformación a lo largo de las distintas generaciones. De ahí que comienza una reflexión en relación a las pretensiones de universalidad que propone su antropología estructural. Desde ahí, él se adhiere hacia la tradición durkheimiana, pero específicamente a su heredero que considera como uno de los grandes maestros, que es Marcel Mauss. Para Marcel Mauss, cuando revisábamos esta obra vinculada con el ensayo del don, ubicábamos que su pregunta fundamental tenía que ver con las reglas de reciprocidad que existen al interior de las sociedades. ¿Cuál es la función de estas reglas? Y las distintas maneras en las cuales a lo largo de los distintos grupos sociales se llevan a cabo. Dice Lévi-Strauss que esa pretensión de la universalidad que proponía Marcel Mauss desde una lectura etnológica supone una antropología desde un punto de vista empírico, una nueva capacidad de poder afrontarlo. Esta capacidad empírica que va teniendo la antropología con esta posibilidad del estar ahí, dice Lévi-Strauss que no solamente le brinda la posibilidad de atestiguar la maravilla de la diversidad de los hechos sociales que corresponden a la humanidad en su conjunto, sino también de presenciar los modos de interpretación del mundo de lo subjetivo para construir un hecho que se convierte en una materia objetiva para la antropología. Esta afirmación es muy potente en el sentido que Lévi-Strauss ubica el carácter del oémic, de la construcción interpretativa de los sujetos, como un elemento que no debilita el proyecto científico de la antropología, sino más bien que lo ensalza y lo encumbra hacia la posibilidad de construir un relato desde esas subjetividades como un relato válido de la cultura. Desde ahí, que parte de este objetivo del análisis de los mitos articula de manera inminente la posibilidad de la construcción de las mitologías al interior de los mitemas. Formas diferenciadas de apropiaciones de los mitos. Dice Lévi-Strauss, aquel antropólogo que experimente la cercanía del trabajo de campo será remitido inmediatamente a un conjunto diverso de interpretaciones, que por más que estén compartidas, articuladas desde sistemas de parentesco, genealogías, modos de organización social, siempre tendrán una representación de diversidad interna. Es desde ahí que esta antropología estructural adhiere dos grandes visiones vinculantes con el pensamiento funcionalista de Malinowski a partir de la lógica del estar ahí, pero también a partir de la búsqueda de los imperativos universales que Marcel Mauss hereda
para esta disciplina ahora desde su punto de vista empirista, otrora etnologista, comparativista o revisionista. Desde ahí, Lévi-Strauss va convocando no solamente el espíritu de los antropólogos y las antropólogas para prepararlos frente al asombro de lenguajes intraductibles hacia fenómenos culturales propios. Lévi-Strauss no solamente ubica al ejercicio de la etnografía como este ejercicio de cientificismo, de purificación, de elaboración de modelos, sino también como este ejercicio que contrapone y establece un shock cultural entre las identidades y las otredades. Supone también la necesidad de tener un carácter iluminista, un carácter humanista de los antropólogos y antropólogas en el sentido de ser un abanico abierto, respetuoso hacia la comprensión y construcción diversa de la realidad. De tal manera que estos modelos de explicación, donde no solamente se buscan las estructuras de sentido, significado, ni tampoco las reglas de los sistemas de parentesco, de organización social, de intercambio, de símbolos, de seres humanos y de objetos, supone también una visión ética de la construcción plural del mundo. Lévi-Strauss señala que desde entonces, desde los orígenes de la antropología, se ocupó este concepto de sociedades y de pensamiento salvaje o primitivo. Sin embargo, lo ubica perfectamente como parte de una construcción de tiempo cuando no existía una categoría diferente que diera con una capacidad semántica mayor virtud a estas sociedades diferenciadas hacia el mundo de Europa. De tal manera que en este proyecto vinculado con la antropología estructural, no solamente se van posicionando estos dilemas entre el método, entre la concepción de tiempo y espacio, entre lo único y lo plural, sino también se ensalzan las dimensiones éticas, posicionando la subjetividad del punto de vista de lo étnico, de lo colectivo, de la realidad a estudiar, así como también de la realidad interpretativa que tiene el antropólogo desde su punto de vista sesgado, inacabado, limitado, pero siempre con la consideración abierta de absorber la magia del mundo para poder generar elementos explicativos de su comportamiento universal. Este es otro de los elementos muy particulares de la antropología estructural que propone Lévi-Strauss. Buscar estos elementos, estas unidades universales que nos igualan como especie. Esto que se llamaría a la postre la búsqueda del consensum gentium, de esta noción que nos hace humanos a los seres humanos. Esto que busca, por ejemplo, Murdoch en la elaboración de su guía a partir de 1950 con los rasgos culturales de distintas sociedades. O estas reflexiones que también establece de una manera muy importante Clifford Geertz en el impacto de cultura en la construcción de la noción de ser humano. Desde ahí, en esta búsqueda no solamente de lo que nos hace humano, encuentra Lévi-Strauss el punto de inflexión que siempre se mantendrá de manera muy tangible en sus distintos estudios. Esta vinculación fronteriza, esta membrana, esta frontera, este limen en el sentido de articular lo natural y lo cultural. Encuentra específicamente dentro de sus distintos estudios vinculados con sistemas de parentesco al incesto como la expresión más álgida de una noción compleja vinculada con la cultura y la naturaleza. Superando obviamente estas ideas spencerianas vinculadas hacia únicamente la cultura o la sociedad y sus instituciones como formas para dar respuesta a las necesidades bióticas, Lévi-Strauss establece de una manera muy compleja el punto, cómo funcionan las distintas reglas, las distintas normas y los distintos sistemas
de articulación entre los seres humanos para dar posibilidad a su reproducción. Desde ahí, Lévi-Strauss comienza a hacer preguntas en el sentido de los sistemas de parentesco y su función. Su función tendrá que ver desde nociones muy básicas de las reflexiones que establece, por ejemplo, en las estructuras elementales del parentesco, en esta articulación entre modos de intercambio de mujeres, de símbolos y de objetos. Desde ahí se establece un conjunto de reglamentaciones donde se prohíbe y se prescribe al mismo tiempo que se posibilita y se limita formas en las cuales los grupos pueden establecer sistemas de filiación. Lo que señala Lévi-Strauss es que en todas las sociedades existentes en términos ya sea etnológicos, de antiguas etnografías y de antiguas descripciones, como en los contemporáneos, siempre se mantendrá muy clara esta frontera de con quién te puedes reproducir y con quién no. Dada la regla del incesto como uno de esos ejemplos universales, Lévi-Strauss entonces comienza ya no solamente a indagar la función de este sistema normativo, sino también la búsqueda de cuáles son los mitos que sustentan este tipo de comportamientos. De tal manera que en esta noción de naturaleza y cultura, Lévi-Strauss va proponiendo no solamente ya una forma adaptativa de dar respuestas biológicas, sino también una forma social de dar respuestas simbólicas a este tipo de necesidades. Por lo tanto, nos vamos acercando con muchísima claridad a estos análisis no solamente de las estructuras sociales al estilo Radcliffe-Brown o Durkheim en cuanto a solidaridades y modos de articulación entre los individuos, sino también a lo que significan estas relaciones, aquellos símbolos que se habilitan y aquellos símbolos que se censuran en cuanto a las relaciones que se establecen entre los sujetos y las estructuras. Desde ahí vamos observando cómo este proyecto de antropología estructural va superando los paradigmas que le han antecedido en términos de la antropología británica y, por otro lado, en términos del pensamiento sociológico francés. Poco a poco nos vamos adentrando en ese Lévi-Strauss que ya no solamente está proponiendo el método, la diferenciación con otras ciencias sociales, sino también la particularidad que tendrá su propia antropología en relación a otras antropologías.